algo increíble, que una hija mate a su propia madre. Ya no hay perdón de Dios en todo lo que está pasando en este mundo. La madre de Andreina, Marta Cecilia, había desaparecido. Y lo peor de todo es que no se tenían indicios de su posible localización. Se podía ver a la mujer angustiada y bastante activa en los distintos operativos de búsqueda. «Devuélvanme a mi madre», gritaba desesperada, pero la realidad es que ella estaba detrás de su desaparición. Andreina había asesinado a su progenitora y, no conforme con ello, había escondido su cadáver al interior de una lavadora. Según el parte policial, la hija habría confesado que a través de la asfixia le quitó la vida a su propia madre. Lo peor de todo es que ya se le ha vinculado a otras denuncias, una de ellas emitida por la familia de Jennifer Banguera, una joven que había sido vista por última vez en la casa de la presunta culpable, puesto que era su mejor amiga. Siempre dormía ahí. Cuando ella quería, pues ella iba y el papá la iba a dejar. Pero en esta ocasión ya mi hija no regresó. La abogada, así es como era conocida por la comunidad de Guayaquil, Ecuador, Marta Cecilia Solís Cruz. La razón, pues realizaba trabajos relacionados a dicha profesión, debido a que ella tenía conocimientos tras haber estudiado presuntamente la licenciatura en Derecho a medias. Dedicada, simpática y muy alegre, es como era descrita por familiares y amigos. Vivía en el departamento 22 del bloque 12 de la ciudadela Sauces 9 en Guayas, provincia de Guayaquil, junto a sus 3 hijos, 2 hombres y una mujer. Parecía tener una vida bastante tranquila y hasta se podría llegar a decir una vida hecha, ya que con 49 años de edad no tenía muchos planes y metas por cumplir. Lo que había querido prácticamente ya lo había conseguido. ¿Enemigos? Algo impensable. Por todo lo anterior, el que se ausentara por varias horas en casa, el domingo 5 de octubre del 2025, sin avisar previamente, llamó demasiado la atención de sus descendientes. La primera que comenzó a buscarla fue Andreina Lamota, presuntamente la hija mayor de 32 años de edad. Marcó a vecinos y conocidos, imprimió carteles, salió a las calles, compartió fotos y publicaciones en redes sociales. Sin embargo, no obtuvo resultados ni positivos ni negativos. Lo único que tenía la mujer es que su madre había salido de su hogar en dirección a una entrevista. A las labores de Andreina se sumaron, por supuesto, seres queridos de Marta Cecilia. Mas ni así se pudo encontrar alguna pista o indicio que pudiera llevar a la localización de la mujer. Por tanto, no tuvieron más remedio que realizar una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Guayas. Elementos de la Fiscalía de inmediato pusieron manos a la obra y junto a una ficha de búsqueda iniciaron con las investigaciones. Ayúdanos a encontrarla. Se podía leer en las imágenes donde adjuntaban un número telefónico para que pudiera llamar todo aquel o aquella que tuviese información. Las indagatorias avanzaron y parecía agentes se encontraban en un callejón sin salida. Pero de pronto más de uno se percató que la mota estaba brindando información contradictoria de lo que sabía en relación a la desaparición de su madre. En dicha información dijo que tenía miedo de que Solís Cruz hubiese sido secuestrada por una banda delictiva porque supuestamente debía $15,000, es decir, unos 300,000 pesos mexicanos. Y es que, según también aseguró la mujer de 32 años de edad, su progenitora había recibido amenazas en el pasado por no pagar. Hasta llegó a decir que su mamá le había hablado para mencionarle que no la buscara más, que estaba bien y que se estaba escondiendo. Pero ¿por qué Andreina no lo había comentado desde un inicio? ¿Estaba acaso involucrada con la desaparición de alguna manera? Elementos de la ley y el orden tenían demasiados cuestionamientos. Ella manifiesta de que efectivamente ella sabía dónde estaba la mamá. Investigadores le solicitaron el número telefónico del que supuestamente le había llamado Marta Cecilia, pero a pesar de que lo dio y uniformados lo marcaron insistentemente, nunca nadie respondió. En primera instancia decía que tenía un número de teléfono donde ella podía contactarse. La policía trató por reiteradas ocasiones de contactarse con este número y ese número no existía. Otras supuestas pruebas que Andreina presentó para mostrar que estaba diciendo la verdad fueron grabaciones, mismas en las que se escuchaba a una mujer que presuntamente era Solís Cruz comentando que estaba bien.
Vaya, hasta enseñó un video a oficiales en donde se podía observar a la desaparecida mencionando que no la buscaran. Sin embargo, se terminó descubriendo que este material había sido elaborado por medio de inteligencia artificial. Pero el material fue sometido a un análisis técnico, de manera que la investigación descubrió que había sido generado con inteligencia artificial. Algunos de los errores que habían tenido los videos y los audios es que no coincidían con la voz o de plano estaban desfasados. Por tal motivo quedó en evidencia que la mota estaba tratando de desviar la investigación. Y algo que lo constató fue que se encontró la mujer de 32 años de edad había subido a varios taxis portando ropa de su madre y la cara cubierta. En uno de esos vehículos dejó un par de zapatos de la víctima como señal falsa. Tenía la intención de que la autoridad creyera que era su mamá para así eludir la investigación que ya había puesto su mirada en ella. Pudimos establecer que ella se había puesto la ropa de su madre para despistar, porque ella conocía de esta cámara de seguridad que estaba en la parte exterior de su domicilio. Aunado a ello, se encontró una cuenta falsa en redes sociales, la cual había sido creada por la propia Andreina para autoenviarse mensajes a nombre de Cecilia. Con todo en contra, agentes de la fiscalía colocaron a la mota como la principal sospechosa y le incautaron su teléfono celular para revisarlo el jueves 16 de octubre del 2025, a más de 10 días de la desaparición de su madre Marta Cecilia. Y lo primero que encontraron fueron fotografías de paquete de drogas, lo que parecía indicar que Andreina estaba involucrada de alguna manera en negocios turbios. Pero quizá lo que más me heló la piel saber es que en las búsquedas de navegación encontraron preguntas como cómo desintegrar huesos humanos o cómo evitar el olor de un cadáver. Y con esto último ya no había dudas de que Andreina efectivamente le había hecho algo a su madre y probablemente esta ya no se encontrara con vida. Al mismo tiempo, coincidentemente, vecinos del bloque 12 de la Ciudadela Sauces 9, aquí en este lugar que te mencionaba donde ellas compartían vivienda madre e hija, los vecinos reportaron a la policía un olor desagradable proveniente de este departamento número 22. Quizás se trate de una falla en las tuberías, pensaban algunos, mientras que otros tantos se imaginaban lo peor. Fuese como fuese, uniformados tenían que ingresar para revisar y en consecuencia se consiguió una orden de allanamiento. Habitación tras habitación, efectivos inspeccionaron, pero fue del área de la lavandería donde se dieron cuenta provenía un fétido hedor, más concretamente de la lavadora. Y lo que los uniformados vieron dentro es el terror encarnado. Y es que se encontraba el cuerpo descuartizado de una persona. ¿De quién? Ni más ni menos que de Marta Cecilia Solís Cruz. Los instrumentos utilizados para realizar tan inhumano acto fueron localizados en las inmediaciones. 7 cuchillos, una sierra eléctrica, una moledora eléctrica color amarillo, una podadora, un machete. La mota que supuestamente se encontraba en casa cuando fue efectuada la orden de allanamiento quedó detenida acusada por el asesinato de su propia madre. A la vez, policías continuaron revisando todo el departamento. Junto a ellos sustrajeron las grabaciones de diversas cámaras de seguridad de la zona y, entre otras cosas, recopilaron información en audio y video del celular de la víctima. Las reacciones ante la magnitud del descubrimiento no se hicieron esperar. Entre ellas las de madres horrorizadas que no pudieron dar crédito de cómo es que una hija había terminado con la vida de su madre y el cómo había terminado de una manera cruel y tan visceral. Hija desconsiderada, pues, que no ha tenido valores ni principios. La Policía Nacional de Ecuador emitió un comunicado al respecto y la Fiscalía Provincial de Guayas, que había estado a cargo del caso, hizo lo propio. En medios de comunicación esta noticia comenzó a sonar fuerte y mediante este mismo medio se filtró parte de lo que encontraron en el celular de la presunta responsable. Nada menos que archivos y videos sobre al menos un par de criminales, los más temidos de Estados Unidos en su momento, Ted Bundy y Jeffrey Dahmer. El primero que llegó a asesinar a 36 mujeres, mientras que el otro a 16 hombres, aunque se estima pudieron llegar a ser muchísimos más.
De manera que se pudo demostrar que Andreina tenía una admiración que rozaba la obsesión hacia los dos sujetos previamente mencionados, algo que para muchos incluso sirvió de inspiración para el crimen que supuestamente cometió. Y si te digo supuestamente, no creas que tengo duda de que ella lo haya hecho, sino que simplemente es más como una formalidad hasta que se demuestre que fue culpable en un debido proceso penal. En los primeros interrogatorios se dice la mota confesó. Señaló haber estrangulado a su mamá con el cable de un cargador, el mismo día en que fue vista por última vez, es decir, el domingo 5 de octubre del 2025. Posterior a ello, según dijo, descuartizó el cadáver con herramientas que había comprado anteriormente en internet. Y una vez que dividió el cuerpo, cubrió los restos con sal con la intención de disimular el olor, mismo que finalmente, entre otras cosas, terminó delatándola. El mismo día que cometió el hecho, el pasado 5 de octubre, publicó un mensaje en redes sociales que hoy resulta perturbador. Abro comillas. Creer que todo va a salir bien es un superpoder. Pero aquí todos tenemos la duda de cuál fue el motivo por el cual esta mujer, Andreina de 32 años, le habría hecho esto a su madre. Y se supo que le había solicitado a su madre un préstamo de $6,000, es decir, como aproximadamente 120,000 pesos mexicanos, cantidad que Marta Cecilia le había negado. El 6 de octubre escribió, abro comillas, la probabilidad es baja pero nunca cero, cierro comillas. Derivado de las indagatorias, se manejó la posibilidad de que la mota hubiese sido ayudada por alguien, de manera que tuviese algún cómplice o cómplices. Sin embargo, a la grabación de este video, solamente a ella se ha detenido. Quien está en el ojo del huracán también es el hombre con el que salía ella hasta antes de ser arrestada. Prisión preventiva fue lo que se ordenó recibiera en primera instancia Andreina, un proceso en el que podría enfrentar de ser declarada culpable entre 25 y 30 años de prisión. Y cuando parecía que las cosas ya eran bastante sombrías, por decirlo de algún modo, se encontraron pruebas suficientes como para sospechar que la mota estuvo involucrada en por lo menos otros 2 crímenes. Uno, el de su mejor amiga, y otro, el de su ex jefe. Vamos a dejar a mi hija allá a Sauces 9, donde su amiga, porque no era la primera vez que mi hija iba allí a esa casa. Viernes 7 de enero del 2022, los padres fueron a dejar a su hija Jennifer Juliana Banguera Cornejo a la casa de su mejor amiga. Era algo que la pareja hacía de manera rutinaria, por lo que no hubo nada extraño o que les llamara particularmente la atención. Ahora sí que lo extraño para nosotros, ahora que sabemos, puesto que el domicilio al que esta pareja llevaba a Jennifer era nada menos que el departamento 22 del bloque 12. Sí, el hogar de nadie más que Andreina La Mota. Banguera Cornejo y La Mota se habían conocido en la Universidad de Guayaquil cuando estudiaban la carrera de contabilidad. Desde entonces se habían vuelto inseparables y solían frecuentarse a menudo. Si Juliana no iba a casa de Angelina, era lo contrario. Se podían quedar a dormir o inclusive llegarse a ver sin previo aviso. Una amistad común y corriente, a decir verdad. Todo normal hasta que llegó aquel viernes 7 de enero del 2020. Jennifer dejó de comunicarse con su madre por la noche y cuando llegó el momento de que la pareja iba a recoger a su hija a casa de La Mota, esto porque una noche antes se había quedado a una pijamada, al llegar simplemente no la encontraron esa mañana del sábado 8 de enero del 2020. Andreina aseguró a la pareja que su hija se había marchado horas antes a bordo de un taxi. Pero los padres de Juliana no perdieron el tiempo y de inmediato se movilizaron. Trataron de revisar cámaras de seguridad, de contactar a taxistas y en general buscaron a la joven por toda la provincia de Guayas. Desafortunadamente no la encontraron, por lo que dieron aviso a las autoridades de lo que estaba sucediendo y la fiscalía a su vez emitió una ficha de búsqueda, luego de levantar la denuncia correspondiente. Pasaron 2 días y cuando parecía que las indagatorias se intensificarían, la mamá de Banguera Cornejo increíblemente retiró la denuncia. ¿La razón? Comenzó a recibir supuestos mensajes de texto por parte de Jennifer en donde ésta le aseguraba que estaba bien y que ya no la buscara. Lamentablemente, los días transcurrieron y los mensajes comenzaron a ser cada vez menos y menos, aunado a que eran bastante cortos. Son mensajes breves, como por ejemplo, no se preocupen por mí, estoy bien, tranquilos que yo me estaré comunicando con ustedes.
pero pasaban días y no teníamos noticias de ella. En una ocasión me dijo que ella estaba haciendo ya su vida y que no la busquemos porque ella ya era una persona adulta. Los meses pasaron, en un abrir y cerrar de ojos, los años, tiempo en el que las visitas de Andreina también fueron menos. Al inicio se había mostrado bastante interesada en encontrar a Juliana, pero luego brilló por su ausencia, pese a que solían ser mejores amigas. Fue hasta pleno mes de octubre del 2025 que llegó información de Jennifer gracias a la detención de la Mota por el asesinato y descuartizamiento de su madre. Y es que se encontró una libreta perteneciente a la desaparecida en el apartamento de Andreina, donde se dice apuntaba los ahorros que tenía, entre otras pertenencias como por ejemplo una supuesta tarjeta bancaria y hasta una laptop. Para muchos, este fue un claro indicio de que esta joven terminó con la vida de su amiga para robarle el dinero que había juntado. Después de todo, la falta de dinero fue el mismo motivo por el cual cometió el crimen en contra de su madre. Bueno, yo le oraba mucho a Dios que mi hija me escriba, que mi hija llegue a mí. Queremos que la justicia nos diga en dónde está nuestra hija, aunque sea que nos digan, miren señores, encontramos a su hija, pero está acá. Fue lo que llegó a decir el papá de Jennifer en entrevista para el medio de comunicación ecuatoriano cuando se le cuestionó el qué es lo que le pide a las autoridades en relación al caso de su hija. Y aunque ya no esté con vida Henry, necesitamos saber de ella. Eso es lo que queremos nosotros, no queremos nada más. Y aunque la esperanza es lo último que muere y mientras no aparezca el cuerpo de su hija, esta pareja seguirá buscando. De hecho, la mamá de Juliana hasta envió un mensaje a ella por si acaso. Mi hija, si aún estás, si tú nos estás escuchando, por favor, comunícate con nosotros, queremos saber de ti. Un mensaje más que desgarrador y más si se tiene en cuenta el contexto. Y es que Andreina, como ya vimos, también solía enviar mensajes a familiares haciéndose pasar por su madre para que ya no la buscaran. Se podría decir, repitió el mismo modus operandi. La resolución, luego de que la mamá de Jennifer retirara la denuncia en la fiscalía, se dejó de buscar. Quedó en que la desaparecida había dejado de estarlo cuando supuestamente se comunicó para avisar que estaba bien. Me imagino que la Policía Nacional, al corroborar la situación de Andreina con su madre y al descubrir estos objetos dentro de la casa de Andreina, tienen que abrir el caso. Sin embargo, lo de Jennifer no fue lo único que sucedió ese mismo año, en 2022, pues meses después, más concretamente el 21 de julio, un hombre denunció a Andreina ante la fiscalía. ¿El motivo? Intento de homicidio. También hay información sobre otro compañero de trabajo al que supuestamente Andreina habría intentado envenenar, todo por cuestiones de dinero. De acuerdo con el sujeto al que se identificó como Gerardo Vargas, la Mota le pidió que la acompañara a casa para hablar sobre una deuda que tenían. En medio del camino rumbo a este domicilio, la mujer le invitó a Vargas a tomar un jugo de naranja que presuntamente traía entre sus pertenencias. Y como supuestamente era un día caluroso, este lo aceptó. Sin embargo, la bebida tenía algo por lo que al cabo de unos minutos empezó a sentirse mal, a tal punto que inclusive llegó a perder el conocimiento. Afortunadamente, antes de que eso sucediera, envió su ubicación en tiempo real a su novia, misma a la que Andreina le comentó no estaba con él, una vez que le marcó preocupada porque no le respondía a los mensajes. Pero la ubicación que había enviado Gerardo marcaba que aún se encontraba en el lugar, por lo que de todas maneras, allegados al hombre acudieron a buscarlo. Al arribar, seres queridos del sujeto se percataron que estaba tirado, inconsciente, casi fuera del departamento de la Mota, de tal forma que lo ayudaron a recuperarse y una vez que recobró el conocimiento fue a interponer la denuncia a la fiscalía, misma que finalmente no terminó prosperando. En los últimos avances que se reportaron, el jefe de la unidad especializada en la investigación y localización de personas que desaparecen en Ecuador, Galo Muñoz, dio a conocer cuál fue el punto de quiebre para sospechar por completo de Andreina antes de ser arrestada. Según dijo, fue cuando la Mota alquiló una habitación en La Alborada tan solo por un día. Y es que no conforme con ello, llegó vestida como su mamá y salió vestida como ella misma en un intento por despistar a los policías. Él también indicó que la presunta culpable sabía que no podía ingresar a un hotel o ir a algún establecimiento sin ser grabada por cámaras de seguridad
seguridad, por lo que optó por un alquiler informal. Algo que, según mencionó, lejos de ayudarla, la terminó perjudicando, pues su propio papá y exmarido de la víctima fue quien la reconoció por completo. Y cuando se le cuestionó a Muñoz sobre Jennifer, refirió: "Yo creo que puede haber más víctimas. Hay datos que estamos verificando". De acuerdo con lo que expuso la Policía Nacional de Ecuador, se están analizando cerca de 200 gigabytes de información extraída tan solo del celular de Andreina, dígase de fotografías, videos, mensajes de texto y búsquedas en internet, mientras que Andreina Lamota ha sido señalada como una persona con rasgos psicopáticos capaz de planificar y ejecutar con sangre fría un crimen atroz. Así que lo que inició como una presunta desaparición terminó como una investigación que involucra a una asesina atormentada por problemas de dinero e influenciada por otros personajes criminales como Jeffrey Dahmer y Ted Bundy, en un caso en el que podría no ser ni una ni dos víctimas, sino hasta 3 o más. Mientras Andreina Lamota permanece bajo prisión preventiva en la cárcel de mujeres de Guayaquil, su nombre se ha convertido en sinónimo de terror y desconcierto. ¿Podrá la defensa de la acusada salvarla de la prisión? Se especula que los abogados de la joven podrían alegar problemas de salud mental, por lo que solicitarían que Lamota sea internada en lugar de ser recluida en la cárcel. Este caso sin sentencia aún continúa en proceso, y si tú tienes alguna otra información al respecto, no olvides compartir los hallazgos en comentarios para saber si Cecilia, Jennifer, Gerardo o posibles más víctimas obtendrán justicia.